Hay una idea en la filosofía oriental que, cuando se comprende de verdad, cambia completamente la forma en la que observas la vida. Y es esta: nada puede existir por sí solo. No puede existir el norte sin el sur. No puede existir una montaña sin un valle. No puede existir el sonido sin el silencio. Ni siquiera tu mano puede existir sin su contrario, porque la palma de tu mano implica automáticamente el dorso. Y esto parece algo simple, casi infantil, pero cuanto más profundamente lo observas, más extraño se vuelve, porque empiezas a darte cuenta de que toda tu vida ha sido construida sobre una lucha imposible: intentar quedarte solo con una mitad de la existencia. Queremos placer sin dolor, calma sin caos, vida sin muerte, éxito sin fracaso, amor sin pérdida. Y la filosofía oriental responde algo que al principio resulta incómodo: eso no puede existir. No porque el universo sea cruel, sino porque los opuestos no son realmente enemigos, son partes del mismo fenómeno, como las dos caras de una moneda. No puedes cortar una moneda y quedarte solo con una cara. En el mismo instante en el que aparece una, aparece la otra. El taoísmo entendió esto hace miles de años. Por eso el símbolo del yin y el yang no representa una guerra entre el bien y el mal. Representa equilibrio, movimiento, interdependencia. La oscuridad contiene un punto de luz. La luz contiene un punto de oscuridad, porque toda realidad lleva dentro su contrario, y cuando comprendes esto profundamente, dejas de pelearte con la vida, empiezas a verla como un ciclo, como las estaciones. El invierno no es un error del verano, la noche no es una enemiga del día, simplemente se necesitan mutuamente. Y quizá el mayor sufrimiento humano nace cuando olvidamos esto, cuando creemos que la tristeza significa que algo va mal, cuando creemos que el miedo debería desaparecer para siempre, cuando pensamos que una vida valiosa debería estar libre de pérdida, incertidumbre o dolor, pero una vida completamente segura también estaría completamente vacía. Imagínalo. Un mundo donde nunca pudieras fracasar, donde nada pudiera salir mal, donde nadie pudiera abandonarte, donde jamás sintieras tristeza. Al principio parece un paraíso, pero después de un tiempo empezarías a notar algo extraño. Nada tendría profundidad, porque la alegría solo puede sentirse intensamente cuando conoces la tristeza. La calma solo se reconoce después del ruido, y el amor solo se vuelve verdaderamente valioso porque sabemos que puede perderse. La filosofía japonesa comprendió esto de una forma especialmente hermosa. Por eso tantas de sus tradiciones hablan de lo imperfecto, lo efímero y lo incompleto. Un cuenco roto reparado con oro, las flores de cerezo cayendo antes de tiempo, la niebla ocultando parcialmente una montaña. Porque la belleza no nace de la perfección, nace precisamente de la fragilidad. Y para entender esto mejor, hay una historia antigua que merece ser contada. La historia de una mujer shinobi llamada Aiko. Aiko nació en una pequeña región montañosa durante el Japón feudal. Desde niña, fue entrenada para observar sin ser vista, moverse sin hacer ruido, leer los gestos de las personas antes de que hablaran. Le enseñaron a controlar el miedo, a endurecer el cuerpo, a resistir el dolor. Pero hubo algo que nunca lograba comprender. ¿Por qué existía tanta crueldad en el mundo? Veía guerra, mentiras, traiciones, y en su interior empezó a crecer una idea peligrosa: debo destruir toda oscuridad. Así que dedicó su vida a perseguir aquello que consideraba malo. Se volvió extremadamente disciplinada, fría, precisa.
Pensaba que la paz llegaría cuando eliminara completamente el caos, pero cuanto más luchaba contra la oscuridad, más parecía encontrarla. Cada enemigo derrotado daba lugar a otro, cada conflicto terminado creaba uno nuevo, y poco a poco empezó a sentirse vacía, porque había convertido toda su existencia en una guerra interminable. Una noche, durante una misión, Aiko tuvo que atravesar un bosque cubierto de niebla. La lluvia caía lentamente sobre las hojas. Todo estaba en silencio, y mientras avanzaba entre los árboles, encontró algo extraño. Un anciano sentado junto a una pequeña lámpara de aceite. No parecía preocupado, ni asustado. Simplemente observaba la lluvia caer. Aiko le preguntó: ¿No tienes miedo de estar aquí solo? El anciano sonrió. ¿Miedo de qué? De la oscuridad. El hombre miró alrededor lentamente. ¿Qué oscuridad? Aiko señaló el bosque. Todo esto. Entonces el anciano apagó la lámpara, y durante unos segundos todo quedó completamente negro. Después levantó la vista al cielo. La luna apareció entre las nubes y el bosque volvió a iluminarse suavemente. El anciano habló despacio. La luz nunca lucha contra la oscuridad. Aiko guardó silencio. Simplemente aparece. Aquella frase quedó resonando dentro de ella, porque por primera vez comprendió algo extraño. Toda su vida había intentado destruir la oscuridad, pero la oscuridad no era un enemigo. Era el espacio que permitía existir a la luz. Sin noche, jamás apreciarías el amanecer. Sin silencio, la música no tendría significado. Sin pérdida, nunca entenderías el valor de lo amado. El anciano tomó una hoja mojada del suelo. «Observa esto», dijo. La hoja tenía partes verdes y partes secas. ¿Cuál de las dos partes está equivocada? Aiko respondió: «Ninguna». «Exacto». Luego añadió: «El ser humano quiere dividir la existencia en categorías simples: bueno y malo, correcto e incorrecto, luz y oscuridad, pero la vida real nunca funciona así». Aiko empezó a recordar cosas que llevaba años ignorando. Recordó que el dolor la había vuelto más consciente, que el fracaso la había hecho más humilde, que la soledad le había enseñado a escucharse. Incluso sus heridas habían dado forma a quien era. Entonces comprendió algo todavía más profundo. La paz no nace cuando eliminas la mitad oscura de la vida. La paz aparece cuando dejas de dividir la existencia en mitades, porque el universo entero funciona mediante polaridades. Inhalas y exhalas, despiertas y duermes, te acercas y te alejas, vives y mueres. Todo es movimiento, todo es contraste, y cuanto más intentas quedarte permanentemente en un solo lado, más sufres. Muchas personas viven así, persiguiendo felicidad constante, productividad constante, éxito constante. Pero la naturaleza jamás funciona de forma constante. Incluso el océano sube y baja. Incluso el corazón late mediante contracción y relajación. Imagínate un corazón intentando permanecer solamente expandido. Moriría. Necesita ambos movimientos, y tú también. Necesitas descanso y acción, silencio y expresión, fortaleza y vulnerabilidad. El problema aparece cuando empiezas a avergonzarte de ciertas partes de ti. Cuando piensas: no debería sentir miedo, no debería estar triste, no debería tener dudas. Pero esas emociones no son errores, son parte del equilibrio humano. La filosofía oriental jamás intentó crear seres humanos perfectos. Intentó crear seres humanos conscientes, porque una persona consciente entiende algo fundamental.
Dentro de sí misma también existe oscuridad, y esto no es algo negativo, es algo peligroso únicamente cuando se niega. Carl Jung decía: hasta que hagas consciente tu inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Los sabios orientales entendían algo parecido siglos antes. Por eso insistían tanto en observarse, no para eliminar partes de sí mismos, sino para reconciliarse con ellas. Aiko pasó semanas junto al anciano, observando el bosque, aprendiendo algo que jamás le habían enseñado en el combate: la quietud. Y un día el anciano le preguntó: ¿sabes por qué los árboles sobreviven a las tormentas? Aiko respondió: porque son fuertes. El anciano negó con la cabeza: porque saben doblarse. Esa frase terminó de romper algo dentro de ella. Comprendió que había vivido intentando ser una espada. Pero la vida no siempre necesita una espada. A veces necesita agua. El agua no resiste violentamente, no compite, no intenta imponer su forma. Y aún así, atraviesa montañas, porque comprende el flujo. Eso es el Tao. No luchar constantemente contra la realidad, moverte con ella. Y aquí aparece una verdad difícil de aceptar. No puede existir el bien sin la posibilidad del mal, porque si no existiera la posibilidad de hacer daño, tampoco existiría la bondad genuina. Ser bueno solo tiene significado porque podrías elegir lo contrario. La compasión solo existe porque existe el sufrimiento. El perdón solo existe porque existe el error. Incluso el valor necesita miedo para existir. Sin miedo no habría valentía, solo ausencia de peligro. Por eso el intento humano de eliminar completamente toda oscuridad siempre termina creando más conflicto, porque niega una parte inevitable de la existencia. La sabiduría oriental no dice: abraza el mal. Dice algo mucho más profundo. Comprende que la realidad funciona mediante equilibrio. Y cuando comprendes esto, dejas de odiarte tanto, dejas de exigir perfección absoluta, empiezas a tratarte como tratarías a la naturaleza, con paciencia, con observación, con aceptación, porque incluso una tormenta forma parte del cielo. Aiko finalmente abandonó el bosque meses después, pero ya no era la misma. Seguía siendo fuerte, seguía siendo disciplinada, pero ahora había silencio dentro de ella. Ya no luchaba contra cada emoción, ya no intentaba controlar toda la vida. Y mientras descendía por la montaña, observó algo simple. El amanecer aparecía lentamente, mientras la noche desaparecía. Ninguna estaba venciendo a la otra. Simplemente se estaban transformando mutuamente. Y quizá eso es lo que somos todos, un equilibrio temporal entre luz y oscuridad.